el Antiguo Testamento, Salmos capítulo 1. Si lo tienen, voy a leer. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta el versículo 6, leídos. La Biblia es el libro de Dios. La Biblia fue escrita por la sabiduría de Dios, y el Espíritu Santo escudriñó el corazón, la sabiduría de Dios, y inspiró a algunas personas. De esta manera la Biblia se escribió aproximadamente en un periodo de 1500 años por medio de cerca de 40, alrededor de 40 personas. Aquellas 40 personas y son llamadas periodistas, que no las llama escritores, porque ellos llegaron a ser periodistas, ver lo que el Espíritu Santo les dice y hace, y luego todo lo que ellos oyeron y vieron, escribieron. Por eso los llaman periodistas. Nosotros tenemos que pensar sobre la coincidencia, la probabilidad. 40 personas durante 1500 años, de diferentes lugares, no tienen posibilidad que ellos se conozcan que uno a otros, porque hay un espacio de 1500 años de diferencias. Nosotros estamos viviendo en un siglo denominado el siglo digital, que es el siglo que está muy desarrollado la ciencia, especialmente la ciencia artificial, las computadoras. Nosotros por medio de la computadora, también por el sistema de la red, principalmente del Internet, en unos segundos podemos bajar muchas informaciones que por lo menos hace 2 o 3 décadas eran muy difíciles conseguirla, únicamente irnos a alguna biblioteca y buscando algunos libros, algunas informaciones que con mucho esfuerzo pudimos conseguir, pero en estos días, en unos segundos podemos bajar. Si paga un poco, el libro completo también se puede bajar. Por eso no nos dificulta tanto copiar la ciencia de alguna otra persona, y por la misma razón también se estableció, ¿no?, un acuerdo del derecho del autor. Entonces, si patenta, si se registra para usar su ciencia, debemos pagar un poco del costos. Pero en el tiempo que la Biblia se escribió, no había esa ciencia, no había esos medios. Entonces, aquellas 40 personas
no tenía ninguna posibilidad de poder conocerse. Y también por el espacio del tiempo de 1500 años. Y la tecnología de la imprenta, en el tiempo de la reforma, reforma religiosa, se desarrolló y se inventó la imprenta metálica. Antiguamente, tener un libro en la casa, porque elaborar un libro puro de obra de la mano, era muy costoso tener un libro, comprar un libro. Por eso antiguamente gente de buena condición, para poder presumir, mostrarse en su biblioteca, tenía muchos libros. Si tiene muchos libros, seguramente lo leyeron, la gente consideraba como un ícono de su poder, su posición, sus ciencias. ¿Qué pasa? En aquellas épocas, la Biblia se escribió. Por eso, copiar a otros libros o leer otro libro como una referencia, luego tratar de asimilar, no tenía posibilidad. Entonces, durante 1500 años, aproximadamente 40 personas, según la probabilidad, no tienen nada de posibilidad de poder usar algunos otros libros como referencia. Se escribió 66 libros. Pero cuando nosotros leemos la Biblia nos sorprendemos en gran manera, porque podemos ver una coincidencia, que coinciden, coherencia. Entonces nos deja muy sorprendidos y podemos entender que la Biblia no es la obra humana. Tal vez algún ateo, alguien que se le cree o quiere ser llamado como ateo, en su ignorancia fácilmente puede decir, la Biblia se escribió por los seres humanos. Pero antes de que él lo diga, quisiera recomendarlo, ¿no? Una vez lee las Biblias. Una vez tú lee toda la Biblia, luego critique. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, nos sorprendemos por una perfecta coincidencia y también armonía que existe. Entonces, cada libro interactúa. El Antiguo Testamento son de 39, el Nuevo Testamento 27. Yo personalmente tengo un gran agradecimiento para con Dios por su manera como me dirigió. Porque veo que no todos los hermanos son de como mi caso. Cuando yo recibí la salvación y confirmé la salvación de mis pecados y ser libre de pecados y convertirme en cristiano, era la década de 80, exactamente el año 84. En mi ciudad había una sola iglesia de nuestra misión, pero era una iglesia que se parecía en gran manera con la iglesia primitiva del libro de Hechos. No eran muchos hermanos, pero se formó una cultura eclesiástica basada de las Santas Biblias. Entonces los jóvenes, no solamente jóvenes, cualquier miembro, quien sea quien, primero al llegar a la iglesia, nadie les dio una instrucción. Sentarse en un lugar en silencio oral. Luego, antes de que charlar con algunos hermanos, leer las Biblias. En silencio leía las Biblias. Luego, cuando empiezan a llegar algunos hermanos, luego ellos compartían lo que ellos comprendieron de la lectura o en el transcurso del día, en el centro del trabajo o estudio, con alguna persona han compartido cómo ellos compartieron.
Entonces, ese estilo de comunión era un motivo de gozo en nuestro corazón y alegrías. Entonces, el hermano quien me dirigió a este camino era de mi edad, pero en mi corazón nació un gran respeto a su persona, porque por él yo pude conocer al Señor Jesucristo. Entonces, algo natural, ¿no? En el corazón del hijo, naturalmente hay una intención de copiar todo lo que su mamá y su papá hacen. De la misma manera, cuando una persona renazca, a pesar de su edad física, cuando renazca, Dios a él le permite el mismo corazón, el querer copiar a quien le ha dirigido a este camino. Entonces el hermano quien me dirigió, por eso, muy a menudo digo, es muy importante que ustedes mismos sean establecidos por la palabra de Dios. Si no, ¿qué sucede? Sí pueden anunciar el Evangelio. El Evangelio no pertenece a nadie, sino es de Dios. Aunque un hermano espiritual comparta, un hermano carnal comparta, el poder del Evangelio no varía. Es un solo mismo Evangelio. Si tú eres un cristiano salvo, muy aparte de tu estado espiritual, en este último día, cómo se encuentra, pero si anuncia el Evangelio, la gente puede recibir la salvación. Alguna persona malinterpreta de la situación. Si yo no estoy bien, ¿cómo? Cuando yo comparto el Evangelio, la gente recibe la salvación. Se equivoca. Es el fruto del Espíritu Santo, fruto del mismo Evangelio, no el fruto de ellos. Puede evangelizar, pero desde ahí inicia una desgracia. ¿Qué sucede? El que anunció, si él mismo es un hermano, un miembro bien establecido, pasado de la enseñanza de Santa Biblia, el que por él recibió o la que recibió por él la salvación, empieza a copiar que él habla, que la acción, la actitud, hasta el hábito de él, de ella. Empieza a copiarlo. ¿Qué pasa? El que anunció si fuera un hermano establecido por la verdad del Señor. ¡Qué bien! Un hermano nuevo, un miembro nuevo, copia lo correcto. Lo correcto se establece. Pero el que le anunció es un hermano un poco descarriado o inclinado hacia la carne. Exactamente todo lo que, como es él cómo hace, lo copia. ¿Me hago problema? O sea, ¿me hago entender? O sea, el hermano que compartió, eres quien lee, se congrega, se ofrenda, el que por él recibe la salvación o la que recibe la salvación hace lo mismo. Desde el primer tiempo, congregarse puntualmente a los cultos, leer, participar en ofrenda, él toma como algo muy natural de la vida de fe. Pero el que, o la que, quien sea quien, la persona quien le compartió, si no está bien establecida la verdad del Señor, hasta su mal hábito, mala costumbre, empieza a copiar. Por eso hay un dicho, cuando un cristiano realmente salvo se corrompe, tal vez puede anunciar el Evangelio, pero no puede discipular. Porque hacer discípulo es muy diferente que dar a luz un hijo. Cualquiera mujer, si no tiene alguna enfermedad muy seria de su materno, siendo muy joven, desde adolescente, menor años de edad, sí, según su órgano, se puede reproducir a su hijo. Cualquiera. Pero criar es otra cosa.
Educar es otra cosa. La madre misma es una adolescente. No sabe la vida de una mujer responsable madre. Pero por su órgano ya está lista para poder concebir a un hijo y dio a luz un hijo. Ni siquiera la que ella sabe cómo podría educar. Imposible. Entonces su hijo llega a ser su hermano o su hermana. A pesar de 15, 16 años de edad de diferencia, finalmente llega a ser como su hermanito, su hermanita, porque nada puede aprender de ella. Sucede lo mismo. Por eso, cada quien recibió la salvación, anuncia el Evangelio, deben entender, se lleva una gran responsabilidad. Ustedes llevan una responsabilidad moral, espiritual. Por mi vida puede ser muchas personas que según el plan de Dios, por mi persona puedan conocer a Dios, verán la luz del Señor. Pero por mi persona, según el plan original de Dios, la gente que quería mandar a mi persona, por mi persona vean la luz del Señor, pero yo me desvío de su voluntad, no ven la luz del Señor. En algún sentido, aquel cristiano llega a ser, se podría decir, asesino espiritual. ¿Me hago entender? Asesino y asesina espiritual, homicida. No se da cuenta la responsabilidad que nosotros llevamos. Desde muy de mañana del día domingo, una palabra muy pesada estoy diciendo a ustedes. Doy gracias al Señor que Dios me ha dado su gracia, el que me dirigió a nuestra iglesia fue un hermano que realmente me edificó en gran manera. En un sábado yo recibí la salvación. Al día siguiente, al despertarme desde mi casa, en el primer lugar en mi corazón se vino la gana de irme a la iglesia ayer en donde yo oí la historia del Señor Jesucristo. Quiero irme al culto. Desde aquel día yo empecé a congregarme. Entonces, el culto que yo intencionalmente por mi rebeldía, un culto dominical que no me presenté, más de durante 35 años de ser cristiano salvo, un solo domingo nada más. Porque una vez me puse bien rebelde y decidí ya no congregarme más. Pero mi rebeldía duró solo un domingo y después me sentí muy mal, tuve que regresar. ¿De qué pasó? El lunes, apenas 2 días en Cristo Jesús, me fui a la escuela. Él me dijo, hermano Shin, yo no tenía mi propia Biblia. Compra una Biblia. Para el cristiano salvo, la Biblia es equivalente a una espada para un soldado en un campo del combate. Pero la Biblia sea una Biblia de letra grande, porque muchos cristianos populares tienen la Biblia como un accesorio, como un requerimiento, como un requisito para estar en cultos. Pero se busca una Biblia de tamaño pequeña y bonita, pero tú no. Para nosotros la Biblia no es un requerimiento de ser cristiano, sino cada día debemos leer. Compra una Biblia del tamaño de letra grande, que te sea fácil y cómodo. Y compré. Me dijo que leyera diariamente, pero tú eres muy, muy nuevo. Según el vocabulario bíblico es neófito, o sea, un neófito, dice.
recién convertidos. En una palabra secular, un novato en este camino. Entonces, tú eres muy nuevo. Si tú lees desde el Antiguo Testamento, tú vas a sentir muy difícil. Porque para poder comprender el Antiguo Testamento se necesita un poco de la base, una capacidad para poder comprender la historia de la nación Israel. Por eso, para ti va a ser muy dura. Entonces te recomiendo que inicie del primer libro del Nuevo Testamento. Mientras que el Antiguo Testamento está escrito con parábola, historia, acontecimiento, el Nuevo Testamento son partes de respuestas. Para ti será más fácil. Pero escucha, por lo menos 5 veces debe repetir el Nuevo Testamento conforme al índice desde el primer libro hasta el último libro. Lee 5 veces por lo menos repetidos. Después inicia con el Antiguo Testamento. Claro, estas instrucciones en la Biblia no están escritas, pero era muy buena para mí. Empecé a leer y me dijo, ¿sabes? Si tú diariamente lees 3 capítulos, en un año puedes acabar de leer una vez completa de la Biblia. Para leer un capítulo, creo que no necesitaría 5 minutos. Él me dijo sobre el sentido de un verdadero diezmo. Diezmar no solo de tu ganancia, de tu tiempo también. Pero de entre 24 horas del día, si tú ofrendas a Dios 15 minutos, ni siquiera 10%. 15 minutos entre 24 horas. Si lee, en un año puede acabar de leer la Biblia completa una vez. Ya que eres joven, si puedes duplicar diariamente 30 minutos tú ofrenda a Dios. Si lees 6 capítulos en un año, podrás acabar de leer la Biblia completa 2 veces. Muy aparte de tu práctica de lectura, te recomiendo leer el libro del Proverbios. Conforme a la fecha que toca cada día, lee el mismo capítulo, porque Proverbios son de 31 capítulos. El mes es el 31 día o 30 días. Lee, porque es un libro de sabiduría de Dios. Te va a dar mucha sabiduría. Empecé a leer conforme al índice cada día. Luego también Proverbios. Para mí fueron de enormes bendiciones. Entonces mi tiempo estudiantil pasé con una lectura bíblica. Cuando en tu corazón se llena la palabra, no hace falta que alguien te insista o te enseñe a predicar. Cuando en tu corazón se llena la palabra, te contagia con la gana de predicar. Entonces, con la boca cerrada no puede mantener todo el día. La palabra que entró en mi corazón empieza a trabajar y comienza a producirme esperanza. Entonces, con la boca cerrada no puedo pasar todo el día. Un día me decidí no hablar más del Señor Jesucristo, viendo un resultado negativo, porque los amigos a quienes yo consideraba como amigos del aula, después de haberme oído, muchos se han vuelto en burladores. Se burlaban de mí. Entonces, un lavado del cerebro. Ellos me llamaron loco, lavado del cerebro, evangelista, pastor, predicador, pero no de buen rumor, sino en un sentido negativo. Un día yo me decidí, a partir de hoy ya nunca más voy a predicar. Ya no quiero ser más burlado por todo el mundo. Y decidí, mi decisión
solo duró un día nada más. Porque tantas palabras que entraron en mi corazón, estaban trabajando en mi corazón. Entonces, todo el día sentados. En mi tiempo, el sistema escolar del Corea del Sur, los niños de primaria hasta tercer grado, 4 clases del día. Y desde el cuarto grado al sexto diariamente 6 clases. Entonces, en la mañana te vas a la escuela, te regresa como 3, 4 de la tarde. Y secundaria, diariamente 7 clases. Primaria, una clase, 40 minutos. Secundaria, 45 minutos. Preparatoria, 50 minutos. ¿Por qué? La duración, la capacidad, que durante cuánto tiempo se puede prestar atención, aquella capacidad depende de tu edad, varía. Entonces, secundaria, 45 minutos es una clase, pero diariamente 7 clases. Y preparatoria, 7, 8 clases. Entonces, los estudiantes temprano del día entran a la escuela, se retira de la escuela muy tarde. Cuando se regresa a su casa casi la noche. Además, muchos de ellos no se regresan a casa. Se van a biblioteca. Si no, no puede sobrevivir en competencia. Te reprueba de todas las materias. Aparte de educación escolar, si tú no estudias en una biblioteca, en Corea no puede ingresar a buena preparatoria, ingresar a universidad, ni puede soñar. Entonces, ¿qué pasa? En mi escuela solo duró un día mi decisión. Imagínense, desde mañana hasta la tarde mis amigos hablan muchas tonterías. Hablan de actores, actrices, cantores, cantoras, películas. Mientras tantos que ellos hablan, siempre hay algún tema religioso. Habla del cristianismo. Cuando ellos hablaban del cristianismo, era el momento que ya no podía soportar más. Hablaba todo distorsionadas, en ignorancia. Yo dije, pero ya me decidí para no meterme, no conversar más sobre ese tema. Mi corazón se quemaba. Y finalmente, un momento, no es así, tonto. La Biblia no dice así. Sin querer ya estaba predicando. Yo dije, Señor mío, yo ya me decidí para no predicar, pero otra vez. Un día leí una parte de Jeremías. Jeremías tiene por sobrenombre profeta llorón, profeta de lágrima. El profeta Jeremías en una parte dice, él se decidió para no hablar más de Jehová. Luego su corazón se quemaba, dice. Yo me identifiqué con Jeremías. Lo que a ti te ha sucedido, a mí también sucede. Entonces, se quema mi corazón. ¿Qué pasa? Tu corazón esté rebosado. Si tu corazón está lleno de la palabra, no hace falta esforzarte. Con una boca cerrada no puedes vivir. Sin querer, ante tus amigos estás compartiendo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, una noche Él ayunó al día siguiente entre 70 discípulos, Él separó los 12. Allí está escrito bien claramente, para que estuviesen con Él y fueran a predicar. Ahí podemos ver un orden de la vocación del Señor Jesucristo sobre 12 apóstoles. Número 1 es primordial, estuviesen con Él. Lo siguiente, fueran a predicar.
Y podemos entender cuando en nuestro corazón se levanta las ganas de predicar. Cuando mi corazón esté rebosado, cuando mi corazón esté lleno del amor, de la esperanza por la palabra de Dios, nadie me obliga. El mismo Espíritu Santo me convierte en testigo de su santo evangelio. Me lleva a diferentes lugares. Entonces, en mi escuela, ¿qué me ha sucedido? A veces entra un profesor de una materia. Él quiere llamar la atención de los jóvenes. Los jóvenes están muy distraídos. Entonces, los profesores son muy versátiles a veces. Momentos, hoy vamos a tener una clase especial. En vez de estudiar el libro, hoy durante 50 minutos vamos a tener un concurso de hablar. Cualquier persona, alguna idea, opinión que quiera compartir con sus amigos, adelante. Yo les presto mi lugar. Los jóvenes que les gusta hablar, pero cuando el profesor de manera oficial les da el lugar, nadie quiere hablar. De repente guarda el silencio, nadie habla. ¿Qué pasa, jóvenes? Estaban hablando. Ahora yo les invito, aquí, en mi lugar, cualquier voluntario, venga, su idea, su opinión, alguna filosofía, algún comentario que tiene, que quiere compartir, adelante, nadie quiere salir. Es el momento que mi corazón late más fuerte que nunca. Levanta tu mano. Ay, me da pena, no voy a levantar mi mano. Pero un impulso, fuerte impulso por la palabra. Siempre fui yo quien levantaba las manos. Yo, profesor, entonces. Tú, te doy 10 minutos. Sí, gracias. Temblando yo salía adelante. Y al empezar a hablar mis 10 minutos, empezó a alargarse 50 minutos. Solito durante 50 minutos estuve predicando. En el pizarrón, con tiza, escribiendo panorama de la Biblia, de la creación, la caída de los hombres, mis amigos, con boca abierta. Entonces, pastor, entonces, predicador, evangelizador. Entonces, nunca yo quise ser esa persona. Nunca. Alguno me dirá, porque tú fuiste muy valiente. No. Nunca por valentía. Sino cuando en mi corazón permanecía abundantes palabras. No me esforcé para predicar. De una forma natural estuve predicando. Hasta la fecha de hoy me gozo de predicar. No sé que ustedes lo han notado, cuando yo predico me divierto. Me gozo de predicar. Si alguien no me prohíbe o no me da señal con sus ojos, ya basta, pastor, quiero irme al baño, hasta me da calambre, por favor. Capaz de poder continuar horas y horas. Entonces, dice la Biblia que estuviesen con él, luego fueran a predicar. Cuando yo veo a algún ministro y dice, no tengo ganas de predicar, él piensa que su deficiencia, su falta, es la falta de ganas de predicar. Equivocado está. El problema de él no tiene interés en conocer a Dios. Si su corazón está empapado, sumergido en la palabra de Dios, no importa qué clase de carácter tiene, de poca palabra, tartamudo. Yo he visto que muchos que originalmente eran tartamudos dejaron de ser tartamudos por querer predicar. De corta palabra, no importa. Cobarde, no importa. Si en tu corazón realmente está lleno la palabra de Dios,
la palabra que me da esperanza, me da plena convicción. Ustedes imagínense en el caso que hayan visto una noticia sorprendente, pero una buena noticia para todo el mundo. Si usted fuera quien se enteró de esa noticia, ¿con la boca cerrada podrá vivir? Imposible. No debo decir, pero se le sale la palabra. ¿Y sabes qué? Ya tiene la cura contra coronavirus. ¿En serio? ¿Dónde? En tal farmacia se vende. Nunca puede vivir con la boca cerrada. Así, por la instrucción de aquel hermano, se me formó ya una cultura, una costumbre de la lectura bíblica. A veces echo la culpa a la ciencia, al internet, porque el inicio del uso del internet nos marcó un antes y un después en nuestras vidas. Antes del internet, mi vida, ¿cómo fue? Yo me quedaba dormido leyendo las Biblias. Hasta la cama a veces con la Biblia abierta, queriendo leer unos versículos más, leyendo, y luego el cansancio se me gana, me caía dormidos. Pasaba mi mayor tiempo con la lectura o dialogar con los hermanos. Y ahora, después del internet, pasando el resto del tiempo revisando mi WhatsApp, mensaje, redes sociales. Claro, se necesita un autocontrol. Y me es difícil. Si para mí es difícil, para muchos jóvenes de acá, totalmente bombardeados. ¿Qué les sucede? No se está quitando una gran facultad a través de la lectura, dialogar, enriquecer nuestra mentalidad y el corazón. Estamos perdiendo bastantes. Doy gracias al Señor. Así me dirigió. Al ver la vida de muchos siervos de Dios, grandes siervos, en sus testimonios podemos encontrar un punto común. Después que ellos se convirtieron en cristianos, obtuvieron la certeza de la salvación, cada uno de ellos Dios les permitió de diferente forma un periodo del tiempo, un periodo que absolutamente les hacía pasar con la lectura bíblica. El pastor Oxupar, él cada día un promedio de 5 horas predicas, cada día, en todas sus vidas. Entonces el pastor Oxupar siempre dice, todos los materiales de mis predicaciones yo he conseguido en un periodo de mi vida, dice. Del 19 años de su edad, él ingresó a un seminario teológico de varios misioneros occidentales de diferentes denominaciones ortodoxas. Ahí él recibió entrenamiento cerca de 1 año. Al egresar de aquel seminario, y los compañeros de la promoción del pastor Oxupar, de su generación, ya tuvieron compromisos, invitaciones de diferentes denominaciones para ir a ministrar como ministros, evangelistas y pastores. Pero el pastor Oxupar era un joven, muy joven, humanamente. En aquel tiempo él no tenía nada especial. Nadie le invitó. Pero cuando terminó el periodo escolar, él ya tuvo que abandonar el seminario, pero no tenía dónde irse.
porque nadie le invitó. Entonces él se acordó de un pueblito, un pueblo, un día cuando él estaba recibiendo entrenamientos con los misioneros, estaba viajando y de repente el misionero quien manejaba su camioneta se frenó y llamó la atención de los estudiantes. Hermanos, miren aquel pueblo de montaña. No veo ninguna cruz. En Corea, todas las iglesias evangélicas, como si fueran iglesia católica, tiene una cruz. Con ese signo se distingue la iglesia. Entonces el misionero se fijó a un pueblo de la montaña. Mire, no hay ni una cruz. En aquel pueblo no hay ninguna iglesia. Aunque no estaba en nuestra agenda, pero ocupemos hoy todo el día, vámonos a aquel pueblo a compartir. El pastor Oxupar se acordó de aquel pueblo, Akokdong. Creo que ese pueblo tenía una condición geográfica bien similar a la selva amazónica. Yo en algún futuro quisiera irme a la selva amazónica. Yo quisiera entrenarme, un autoentrenamiento. En una montaña que se parece a la selva amazónica, donde no hay nada y nadie me puede ayudar, quiero entrenarme. Se acordó de aquel pueblo y se fue. Cuando él llegó a ese pueblo, primeramente el jefe del pueblo lo entrevistó. Señor, ¿a qué viene a nuestro pueblo? Yo a predicar. No venga a nuestro pueblo. Somos agricultores. Nosotros con nuestros productos apenas nos sustentamos. Si viene un extraño, no tenemos con qué invitar. Pero ¿cómo es la sociedad surcoreana? Es muy importante la educación familiar y moralidad. No puede ver que algún vecino en mi pueblo se muera del hambre. Por educación le debe invitar. Una persona de visita llega a la hora de comida. Entonces, el pueblo surcoreano, ¿cómo interpreta? Autoinvitado. Por eso en Corea, si tú quieres llegar a casa de algún amigo, algún desconocido, nunca debe llegar en la hora de comida. Ellos, por más que quiera o no quiera, tienen obligación para invitarte. Si no te invita, ¿cómo queda aquella familia? Mal educada ante la sociedad. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, la preocupación del jefe del pueblo era la misma preocupación. ¿Y por qué tú vienes aquí? Yo para entrenarme y predicar. Pero no venga a esta ciudad, a este pueblo. Si tú llegas a cualquier casa, jamás llegue a la hora de comida. ¿Sabes? Tú tienes que saber, en el caso que tú llegues a la hora de comida, ellos sin falta te van a invitar a comer, pero entiende, uno del miembro de la familia ayuna por tu culpa. El pastor dijo, pero yo no vine para pedir ayuda. Y finalmente le aceptó. Pero el pastor no tenía ni siquiera una casa. En el centro del pueblo había una casa comunal donde guardan todos los utensilios de funerales. Porque en aquel tiempo no había el concepto de funeraria privada, sino el pueblo construye una casa donde guarda todos los utensilios y herramientas de funerarias. Pero por la creencia, la gente cree que allí viven demonios, aparecen fantasmas, porque las herramientas, muebles, utensilios siempre han usado para alguna ceremonia, para algún lutos. Por eso espíritus viven ahí, creían. Ni siquiera hay una casa para ti, pero yo vi una casa bonita aquí en el centro. Esa casa no. En esa casa cada noche aparecen demonios, espíritus. En el patio de aquella casa, durante la guerra del Corea, los comunistas
hay un pozo del agua. En aquel pozo los comunistas metieron muchos muertos. Cada noche de aquel pozo del agua aparecen fantasmas. Algunos muchachos muy valientes de nuestros pueblos, queriendo probar sus valentías, se fueron para pasar una noche. Muchos al día siguiente fueron encontrados muertos o endemoniados. No me diga eso. Para mí es buena casa. Entonces el pastor, su padre, empezó a vivir en aquella casa. Era una funeraria comunal. Su primera noche le vino mucho miedo. No había la luz, solamente con una lámpara. Él estaba leyendo la Biblia y se acordó de aquellos comentarios. Él empezó a sentir muchos miedos, que le parecía que se estaba haciendo algunos ruidos, lloros de algunas mujeres, gritos de algunos hombres. Ay, me da miedo. Él empezó a cantar: Jesús está conmigo, Dios es mi castillo fuerte, nadie me puede hacer daño. Tengo miedo, ¿qué hago? Una casa muy grande, nada de luz, totalmente oscuras. Él se fijó hacia el centro del patio. Allí estaba el famoso pozo. Al ver al pozo, allí durante la guerra del Corea los comunistas metieron muchos muertos. Allí es el centro donde aparecen muchas fantasmas. Ay, me da miedo. Me daba escalofríos. Y luego en el corazón del pastor se levantó un corazón. Bueno, voy a enfrentar. En vez de huirme, veo que el miedo va creciendo con una bola de nieve. Bueno, me voy a enfrentar. Jesús está conmigo. Directo me voy a aquel pozo del agua, voy a destapar, meto mi cabeza para ver quiénes están adentro. Y se fue. Una tapa él destapó. Un pozo oscuro. Le dio mucho miedo y metió su cabeza. En nombre del Señor empezó a gritar: ¡no hay nadie por ahí! Entonces, ¡no hay nadie! ¡Alguien está adentro! ¡No hay nadie! Confiando en el Señor Jesucristo. No apareció nada. Luego el miedo se le fue. El Señor está conmigo. Aquellos fantasmas son productos de imaginación y miedos. Cristo está conmigo. Desde aquel día el pastor Ospar tranquilo vivió en aquella casa. Al día siguiente el jefe del pueblo, muchos varones vinieron supuestamente para hacer un luto. Aquel señor estaba muerto, estaba vivo. ¿No te pasó nada? Dormí muy bien. Así el pastor Ospar empezó a vivir. Al principio él quiso predicar. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es el horario de los agricultores de aquel pueblo? Mientras tanto que aún se ven las estrellas de la madrugada, se salen de sus casas, a sus campos, se van. Se regresan cuando se ponen estrellas. En el día, en el pueblo no había nadie con quien puede compartir. Si habrían alguna persona, solo son bebés o ancianos, en algún sentido inválidos, ya no se pueden trabajar más. Entonces el pastor Ospar se dio cuenta: no tengo con quién compartir. Entonces él se decidió a irse a los campos, pero a los agricultores que están trabajando para compartir con ellos, la única manera, colaborar. Él también meterse como un agricultor junto, trabajando, Señor, la Biblia dice, así compartía. Luego se dio cuenta que eso no era efectivo. Los agricultores, en vez de escuchar muy bien, se sentían molestos. Déjeme trabajar, tú me interrumpes. Entonces el pastor no sabía qué hacer. Se decidió leer la Biblia. Empezó a leer la Biblia. Según su testimonio, los días que por lo menos una vez, algo, aunque no sea una comida, algo pudo comer, fueron menos que
que fueron menos que los días que él pudo comer algo. O sea, en el año, durante 365 días, por lo menos algo comestible que él pudo comer, aunque sea una vez, era menos que los días que él pudo comer algo. Entonces el hambre era horrible. Saben, una persona cuando no se preparan la comida, el día se alarga. Nosotros para poder preparar comida, lavar platos, ¿cuántas horas ocupamos? Una persona cuando no come, deja de comer, el día es largo. Por eso a veces ayunamos para dedicar más en la lectura, en oración, para acercarnos a Dios. El pastor empezó a leer la Biblia. Al principio no le entraba las palabras, solo pensaba en la comida. Pasando un buen tiempo, él se sumergió en la lectura. Dios a él le abrió un panorama bíblico. Vivió en el mundo de la lectura bíblica. ¿Ustedes alguna vez, leyendo la Biblia, experimentaron que se sienten que ustedes como si regresara el mismo tiempo del libro de la Biblia, como estuviesen al lado de los actores de la Biblia? Yo sí lo experimenté. Entonces, cuando una persona se sumerge en gran manera en la lectura, llega un momento que ¿cómo se siente? Él vive en la lectura. Al lado del Pedro, al lado de José, como estuviera al lado del mismo José, lo que José siente, lo que José dice, empieza a sentir en tu corazón. Desde aquel momento la Biblia, con otro efecto, empieza a trabajar en tu corazón. Entonces el pastor Oxupar vivió en el mundo de las lecturas. Su agradecimiento le fue muy grande. Pues muchas veces él abrazó la Biblia. Abrazó la Biblia, besó a la Biblia. Gracias a Dios. Gracias. Y abrazando la Biblia, gracias a Dios. Abrazaba la Biblia y besaba la Biblia. Gracias. Gracias a Dios. Y muchas veces hasta en la noche al dormir, por tanto amor que él sentía, la Biblia abrazada dormía. Él no se dio cuenta, Dios, qué estaba haciendo en sus vidas. Estaba preparando un varón de Dios. Dios empezó a llenar a su corazón con tantas palabras. Ya que su corazón se llenó por la palabra de Dios, sin querer oraba y oraba en oración. Una vez él, cuando yo era estudiante de escuela teológica, en aquel tiempo el pastor Oxupar, el director de la escuela teológica, me llevó a aquel pueblo. Me mostró la casa que anteriormente llevaba función de funeraria. En esta casa yo viví. Ese es el mismo pozo. Luego me enseñó un campo del bambú donde él solía orar. Yo aquí solía orar. ¿Sabe, hermanos? Orar en el campo del bambú, 100% de respuesta se recibe. ¿Por qué? Tu oración, cuando ora, los bambú empiezan a trabajar como una antena. Entonces, aumenta tu oración, luego dispara al cielo. Era su broma. Cuando tú quieres que Dios inmediatamente conteste, ora en un campo del bambú. Entonces, cuando te empiezas a orar, o sea, bambú empieza a funcionar como antena. Luego aumenta tu oración, dispara al cielo y Dios te oye. Así él con una sonrisa nos bromeabas. Cuando el pastor Oxupar oraba en aquel campo del bambú, él pedía por el pan del día, porque no tenía el pan del día. Por favor, dame de comer, tengo hambre. Inició su oración por un pan. Pero mientras tanto que estaba orando,
su oración creció, fue dirigido por el Espíritu Santo, estaba pidiendo por toda la nación Corea del Sur. Ayúdame para que en cada provincia, cada ciudad pueda abrir iglesia. Ayúdame para poder publicar libros. Ayúdame para que las predicaciones por diferentes medios que pueda transmitir a nivel nacional. Y luego la oración crece, estaba pidiendo por todo el mundo. Ayúdame para poder enviar misioneros a todo el mundo. Un día en su oración le llegó un versículo de Salmos capítulo 2, versículo 8. Pídeme, te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Un día el pastor Oscar en el campo del bambú estaba orando. Por favor, inició su oración por el pan del día. Pero mientras tanto que oraba, su oración empezó a ser dirigido por el Espíritu Santo. Y llegó un momento que él ni siquiera se da cuenta de qué está orando, porque el que ora no es él, sino el mismo Espíritu usa su cuerpo, pide todo lo que el Señor quiere que se suceda en esta tierra, empezó a orar. Ser tomado por el Espíritu del Señor. Al principio yo oro, luego después de un tiempo no me doy cuenta que quien ora, yo oro, el mismo Señor ora. Llegó un momento que él estaba orando por todo el mundo, él que ni siquiera el pan del día tenía. Dame el mundo enteros, todos los continentes, para poder enviar los misioneros, para poder expandir tu reino. Y de repente le llegó este pasaje bíblico. Pídeme. Pídeme, te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El pastor Oscar, a él se volvió su razón. Renegando dijo, ¿cómo pidiera por las naciones? El pan del día tampoco yo tengo. El pan del día no tengo. ¿Cómo las naciones? Creo que es una ilusión. Pero eso solía suceder cada vez que él cuando oraba, el Señor tomaba su oración, cuando él estaba muy sumergido en oración, sin querer, este versículo venía a él. Pídeme, te daré. Por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Al principio él mismo se burló de sí mismo. No puede ser, es una ilusión. No. Pero ya que esta situación no le dejaba, cada vez cuando él oraba le volvía a suceder, un día él se decidió. Aunque me parece una locura, pero voy a creer. Tú me estás dando estas palabras. Pediré por las naciones. Entonces tú me darás por posesión mías hasta los confines de la tierra. Un ministro pobre, un ministro ni siquiera un miembro de su congregación tenía. Tampoco el pan del día, pero con un enorme sueño, con una enorme visión. El ser visionario es importante. Aquí las jóvenes no se casen con muchachos sin visión. Sufrirán ustedes. Si se casan con un joven visionario, tiene una visión, esperanza. Su corazón late fuerte hasta que alcance aquella visión, nunca se cansa. Pero ¿de dónde, de quién viene la visión? Del Espíritu Santo. Entonces el pastor Oscar se convirtió en un predicador. Muchos lo consideraron loco, soplado. Es un soplado. No se conoce a su condición. Tiene un concepto demasiado alto. Es un soplado.
medio loco. Pero cada vez que le tocaba predicar, le decía, ustedes verán, Dios me permitirá enviar misioneros a todo el mundo, a todos los continentes. Las naciones me darán, a todo el país cubriré con el evangelio. Un día, era un invierno, después de un culto, alrededor de un calentador. El pastor Osupar y algunos hermanos directivos se estaban calentando sus cuerpos. El pastor empezó a hablar a ellos. Dios me dio esta promesa, Salmos capítulo 2, versículo 8. Me va a dar las naciones hasta los confines de la tierra. Un hermano directivo de su iglesia, con mucho respeto, empezó a hablar. Pastor, con todo mi respeto a su persona, permite hablarle. Dígame, pastor, deje de hablar las tonterías. Por favor, deje de hablar las tonterías. Ya no lo mencione más en las predicaciones. Usted sufre porque ni siquiera el pan del día tiene. ¿Pero qué dice? A todas las naciones, hasta los confines de la tierra, enviará a los misioneros. Por favor, con todo mi respeto, despiértese, por favor. El pastor Osupar se decepcionó mucho por él. Él no me cree. Pasaron varias décadas. El pastor Osupar envió más de 280 misioneros a más de 200 países. En todo el mundo está nuestra misión. Misión Buenas Nuevas. En cada país, bajo la guía del misionero enviado, inició escuela teológica, empezaron a egresar muchos ministros locales. Si cuentan con el número de ministros locales, somos más de 2,000, cerca de 3,000 ministros en el mundo. Actualmente una misión cristiana, la más grande del mundo, la más influyente del mundo. Ahora, ¿quién al pastor Osupar le puede decir, con todo mi respeto, despiértese, por favor? Pastor, despiértese, por favor. Ya deje de hablar tontería en los cultos. La gente se burlan de usted. El pan del hoy, ni siquiera el pan del hoy tiene. ¿Qué dice? A todo el mundo enviar misioneros. Por favor. Se cumplió. El nivel del fe del pastor Osupar, ¿hasta dónde Dios elevó? ¿A cuántos presidentes de diferentes naciones él personalmente evangelizó? Cerca de 30 presidentes de diferentes países. Yo llegué a ser testigo esta vez en esta gira, Honduras, Bolivia, Paraguay, Costa Rica. En 4 países, con 4 presidentes, con cada quien mínimo 50 minutos, 70 minutos. Un presidente para una persona cuando atiende más de 30 minutos no ocupa. 30 minutos es mucho. 20 minutos es común, aunque es una persona importante. Cada presidente atendió al pastor Osupar más de 50, 70 minutos. Durante 1 hora el pastor Osupar, ¿qué ha hecho? Nunca pidió algún apoyo gubernamental o se quejó de alguna situación. Desde cuando se sentó, empieza a hablar de la Biblia. ¿Usted quiere gobernar? Su corazón debe conectarse con el corazón de Dios. Si su corazón se conecta con el corazón de Dios, como el rey David, cuyo corazón conforme a mi corazón, todo lo que hace, él hace lo que Dios quiere hacer. Dios le bendecía. Su corazón debe conectarse con el corazón de Dios.
Pero para poder conectarse con el corazón de Dios, debe entender sobre el problema del pecado. Por el pecado, la humanidad está separada de Dios. Debe entender, usted cree que usted es el pecador, pero la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados. En la Biblia está escrito la sentencia de Dios hacia nuestra persona. Somos justificados por la sangre de Cristo. ¿Usted cree que realmente Cristo le perdonó, le salvó, le limpió toda su maldad? ¿Cree que todos los pecados por Él están perdonados? Su corazón se conecta con el corazón de Dios. Desde ese momento el Espíritu Santo puede trabajar con usted. Una hora a un presidente de una nación. Esta vez a 4 presidentes. El pastor Oxupar, a pesar de un increíble perfil de él, cada cierto tiempo que dice, si pudiera, si existiera una máquina del tiempo, yo preferiría regresarme a aquel tiempo. Era un ministro pobre, ni siquiera un miembro tenía. Estuve feliz. Viví en el corazón de Dios. Viví en la lectura. ¿Cuántas veces abracé la Biblia fuerte para agradecerle? Gracias. Pesaba la Biblia. Gracias por tu amor, por tus misericordias. Hermanos, aquel libro de Salmo hoy nos presenta sobre la verdadera bienaventuranza. Según la expresión secular, la fortuna, suerte. ¿Qué dice? Versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabe que quien hombre no anda en el consejo de malos, ni está en camino de pecadores, tampoco se sienta en silla de escarnecedores? Quien en su corazón esté lleno la palabra de Dios. Nunca lo hace. ¿Por qué? Sabe que hay un gran premio, un gran galardón guardar en palabra de Dios. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Su vida así va a ser. Todo lo que él hace prospera. Que da su fruto en su tiempo. Fíjense, en cuanto a producir el fruto, existe su tiempo. Según la orden, o sea, según el orden de Dios. No todos los momentos puede dar frutos. Dar frutos hay la temporada. Pero cuando llega la temporada de dar frutos, sin falta, da frutos. ¿Y qué dice? Su hoja no cae. Para los frutos hay tiempo de producirlo. Pero la hoja siempre se mantiene verde. Una hoja de planta, ¿cómo se mantiene verde? Por la acción de fotosíntesis, ¿no? Entonces, la hoja verde, recibir el sol. ¿Qué quiere decir? Meditando en la palabra de Dios. Existe tiempo de dar frutos, pero hojas siempre se mantienen verdes. Siempre en su corazón hay esperanza, testimonio, promesa de Dios. Para poder dar frutos hay tiempo, pero mantener hojas verdes no hay tiempo, todo el año. Siempre en su corazón hay testimonio, esperanza.
aquel color verde, aquella acción de fotosíntesis, que quiere decir, por meditar en la palabra de Dios, en su corazón se comunica con el Espíritu de Dios, percibir mucha esperanza. Continúa aquella reacción espiritual. Mantiene hojas verdes. Luego, cuando llega su tiempo, sin falta da frutos. Todo lo que hace prosperará. Porque todos los que él hace prospera, en realidad él no es quien lo hace, sino la misma palabra que llenó a su corazón a través del cuerpo de él realiza su voluntad. Pues todo lo que hace prospera. En algún sentido, él se encuentra en la misma condición del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo encarnado. Nosotros, nacidos en el pecado, recibimos el perdón de los pecados por la sangre del Cristo. Luego recibimos el Espíritu Santo como don. Hay una diferencia. Jesús desde el principio encarnado por el Espíritu Santo. Nunca conoció el pecado. Nosotros nacimos en pecados. Recibimos el perdón de los pecados. Luego recibimos como el don el Espíritu Santo. Luego cuando recibe sus palabras, con el tiempo aquella persona se encuentra en el estado, en la condición de Jesús, no siendo Jesús, como si fuese un pequeño y otro Jesús, con un cuerpo suyo, pero lo que realmente le mueve, le dirige, es el Espíritu de Dios. Todo lo que él hace prospera. ¿Por qué prospera? No eres quien lo hace, sino la palabra que tomó su corazón, la misma palabra hace su voluntad. Amén. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo no puedo entender. El ex misionero David Cho, cuando él fue enviado a Puerto Rico, a veces me manifestaba, ay pastor, no hay muchos frutos. Yo dije, no te preocupes, tú estás en mejor tiempo de toda tu vida. No hay muchas labores. Entonces, escúchame, levantarte temprano cada día, hacer hora devocional y desayunar, orar con tu esposa, hasta mediodía ocupar para enriquecer a tu corazón la lectura bíblica. Si te cansa, oír hasta algunas predicaciones. Y cada tarde salir a predicar. Aunque haya quien te escuche, no te escuche, porque de toda la manera salirte a predicar, aunque te pasee nada más, mejor que quedarte en la casa. Hasta los obreros del mundo así no viven. Cuando llega la hora de salir a trabajar, trabajan. Entonces, quedarte en la casa, tener mucho tiempo libre, Satanás aprovecha el espacio del tiempo. No darle espacio a Satanás, toda la tarde salir a predicar. Si no hay quien te escuche, no importa, aunque pasee, salga de la casa. Entonces, verá la diferencia. En las noches, conforme a la guía de Dios, formar un estudio bíblico. Aprovecha bien el tiempo que no está tan ocupados para la lectura. Buen tiempo. Ay, pastor, no tengo mucho trabajo. ¡Qué buen tiempo! Tu matrimonio como si fuera del tiempo de
novios. Cada día es un matrimonio nuevo. Junto, pasear, caminar con tu esposa. Pasee con la Biblia. Encuentre a alguien, comparte y verá con el tiempo el mismo Dios trabaja. Yo vi que en su corazón no hay paciencia. Un corazón con mucho impulso. ¿Por el amor del Evangelio? No. No por el amor del Evangelio. Esa es una ambición. En corto tiempo quiere tener un éxito en la vida. ¿Aquel éxito realmente para la gloria de Dios? No. Para la imagen de su propia persona. Yo soy buen ministro. No tiene nada que ver con el corazón de Dios. Tú estás en una buena condición. Yo te tengo envidia. Nuestra misión me manda a un país donde hay poca población. Me gusta el campo. Cada vez que me vaya a Costa Rica, yo digo al misionero David Kwon de Costa Rica, te tengo envidia. Costa Rica, San José es la capital. Centro es chiquitito de verdades. Aquí es centro, aquí es el centro. Mucha naturaleza, pero me gusta la naturaleza. Aire tan puro, por eso los costarricenses, ¿cómo saludan? Pura vida, dice. No dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pura vida, dice. Pura vida. Ay, te tengo envidia. ¿Cómo quiero que me mande a Costa Rica? Si Dios me manda a Costa Rica, ay, Señor mío, voy a viajar a todo el país. Hasta la provincia, hasta el interior. No me importa que haya mucha casa, poca casa. Ahí sentarme con alguna persona, hablar de la Biblia, luego disfrutarme de la naturaleza, alabar a Dios. ¿Cómo yo te tengo envidia? Pero cada vez que me rota la misión, me manda a una ciudad de muchísimas personas. Harto vehículos, no sé por qué Dios quiere que yo trabaje. Pues. Te tengo envidia. El tiempo que Dios a ti te permite. Aún no maneja una agenda muy recargada. ¿Por qué no aprovecha para la lectura? ¿Por qué no aprovecha? Es una prevención para un futuro. Nunca aprovecha el tiempo que Dios le permite. Solo tiene envidia a un tiempo que está más allá de él. Cuando Dios a él le permite llegar a ese tiempo, ni lo aprovecha. Ni lo aprovecha. Toda la vida vive con una locura. Toda la vida con un corazón enloquecido. Así dice la Biblia. Toda la vida pasa con una locura. Si Dios ahora no te permite muchas actividades porque tiene otro propósito, aprovecha para alimentarte, prepararte como un arma de Dios, como un guerrero de Dios. Es el tiempo de prepararte. Dios le permite, por eso le permite ese tiempo. Nunca lo aprovecha. Ay, aquí no hay nada que hacer. La Biblia dice, bienaventurado el que su delicia está en la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche. En tu corazón abunde la palabra de Dios. Si en tu corazón abunda la palabra de Dios, no hace falta esforzarte a predicar. Eso yo experimenté en mi tiempo estudiantil. No quise ser un joven bien resaltado, sobresaliente. Nunca quise ser. Pero en mi corazón, ya que abundaba las palabras,
Cada vez que había una oportunidad, alguien, hoy una clase especial, algún compañero, algún joven hoy quiere dar un discurso, quiere compartir su idea, opinión. Yo, durante 50 minutos estaba predicando, muchas oportunidades. Muchos oyentes, muchos compañeros me escucharon. Hasta la fecha de hoy, en eso estoy viviendo. Hermanos, la Biblia nos presenta muchas concordancias sobre la importancia de la lectura bíblica. El mundo, ¿cómo nos enseña? Tú quieres ser bienaventurado, quieres una suerte, una fortuna, haz estos, intenta estos. El mundo así enseña. La Biblia que se escribió por la sabiduría de Dios nos aconseja. Tú meditas en la palabra de Dios. Eres bienaventurado, dice. Todo lo que tú haces prosperará, dice. Cuando en tu corazón abunda la palabra de Dios. Vamos a ver Salmos 119. Versículo 9. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Yo siendo un adolescente recibí la salvación. Toda mi adolescencia en la palabra del Señor. Entonces en mi corazón había un anhelo de conservarme, no contaminarme con el mundo. Pero a veces sentí mi impotencia, la seducción del mundo, la ola pecaminosa del mundo es demasiado fuerte. A veces me quería arrastrar. Entonces en mi corazón, Dios, yo quiero consagrarme con tu voluntad. Quiero ofrecerme mi vida para tu voluntad. No quiero contaminarme, pero me doy cuenta que por mí mismo no puedo. Un día estuve leyendo Salmo 119, versículo 9, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y pude entender, si yo me acerco a tu palabra, en mi corazón almaceno tu palabra, guardo tu palabra, la misma palabra me va a proteger. Mismo capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Saben cuándo los cristianos caen en pecado? Por la debilidad de la carne, en ninguna manera. Cuando en tu corazón no hay palabra, cuando en tu corazón hay la palabra, la misma palabra me rescata, me protege. Los que caen en pecado, no por la debilidad de la carne que haya poseído un cuerpo más débil, sino por no guardar la palabra de Dios en su corazón, caen en pecados. Si en tu corazón hay la palabra, hay la esperanza, hay el amor, hay una promesa, aquella palabra me protege. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 20. Es una de cita bíblica que a mí me gusta. Proverbios capítulo 16, versículo 20. El entendido de la palabra hallará el bien. El que confía en Jehová es bienaventurado.
El entendido de la palabra hallará el bien, dice. Ustedes en la vida de ustedes quieren hallar el bien, pero ¿cómo? ¿De qué manera? El entendido en la palabra hallará el bien en la vida. El que confía en Jehová es bienaventurado. La palabra de Dios me da la sabiduría. La palabra de Dios me da la protección. La palabra de Dios me da la esperanza. Isaías capítulo 34. Versículo 16. Isaías capítulo 34, versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió a su mismo espíritu. Ya la Biblia nos aconseja que dice, inquirid en el libro de Jehová. Leed detenidamente. Leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó. Porque por el mismo Espíritu Santo, el mismo Santo reunió todas las palabras, no faltó no faltó ni siquiera una palabra con su compañera. Hay sus compañeras. Si ustedes leen, meditan en la palabra de Dios. La Biblia, ¿cuánto beneficio nos trae? ¿Cuántas bendiciones nos trae? Por último, vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esa predicación es la predicación de despedida del apóstol Pablo ante los líderes de la iglesia. Entonces, una persona en la última, la despedida, siempre da una palabra del corazón. Apóstol Pablo, una predicación de despedida para los ancianos de diferentes iglesias de Asia, sintiendo que él se iba a ir para ser asesinados, que martirizados. Que dice, os encomiendo. A Dios, a la palabra de Dios. Palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros, daros herencia con todos los santificados. La palabra del Señor tiene poder para sobreedificarnos, darnos herencias. Amén. Hermanos, la bienaventuranza de la Biblia es muy diferente que la fortuna, que la suerte, que la gente del mundo que no conoce a Dios busca. Dios que dice, bienaventurado aquel varón, cuya delicia está en meditar en la palabra de Dios. Día y noche medita en ella. De ella
recibe esperanza, el amor, promesas. Jóvenes, una pareja ideal proviene de la mano de Dios. Nadie me dice amén. Una pareja ideal proviene de la mano de Dios, de la boca de Dios. No hace falta andar en el mundo como los cazadores que hacen cacería de buscar una pareja ideal. Se equivoca. La apariencia engaña. Si realmente ustedes guardan su palabra, de la palabra recibe esperanza y promesa, hay todo. Hallará el bien en la vida de ustedes. En el primer lugar, la plena certeza, la seguridad de la eternidad con Cristo, el perdón de los pecados. Luego, en diferentes ámbitos de sus vidas, en cuanto al matrimonio, la familia, también en su trabajo, en su camino, carrera, hallará el bien, el que guarda su palabra, la palabra de Dios en su corazón, recibe la palabra de Dios. Amén. Espero que ustedes también se acerquen a la lectura bíblica. Lean la Biblia. En ella encuentre un sabor escondido, la delicia que existe. Luego nosotros podremos recibir muchas bendiciones. Hoy hasta aquí compartimos.